Bienvenidos, Fetevidentes, una vez más aquí a las Buenas Nuevas para Todos. Seguimos compartiendo con ustedes mucho más sobre la Navidad junto con el Padre Francisco Verar. Así es, bienvenidos amables amigos fetevidentes a su programa Buenas Nuevas para Todos. ¿Sabe que una niña me estaba preguntando, o un niño, que cómo se llama? Una niña. Una niña, ¿cómo se llama? Dígame el nombre, dígame. Yo no sé, me parece que usted no quería decirle su nombre. Y yo le dije, ella se llama Sun Lee. Nos vamos a aclarar. Que queda en el anonimato. La hermanita se llama Gloria. Hermana Gloria. De descendencia china. Descendencia china por parte de padre, por parte de madre. Veraguas. Veraguas. Muy vocaciones, bien. muchas vocaciones allá también. Muchas vocaciones, así es. Así que es la hermanita Gloria. La otra hermana está descansando. La hermana Verónica, muy bien. ¿De qué quiere que hablemos hoy, hermanita? Bueno, padre, es importante, pienso, destacar de que hoy tuvimos la primera misa de aguinaldo. Así es. Y de verdad que es una experiencia muy bonita. Sentir ese gozo de poder haber madrugado por el niño Dios, de poder haber ofrecido ese sacrificio. Sí. Y de verdad que les invitamos a todos, ¿no? Los que puedan ir. A que madruguen. A que madruguen. Los que pueden, si no lo intenten, madrugar por el niño Dios, que es un buen regalo para esta Navidad. Sí, la misa de aguinaldo es porque, bueno, primero es un aguinaldo que Jesús nos da todo, un regalo de Navidad. Pero también es un aguinaldo que nosotros le damos al niño Jesús, de nuestro sacrificio, de privarnos del sueño, hacer ayuno de sueño, de reposo. Entonces, le damos un aguinaldo nosotros a Jesús de nuestro sacrificio. Por eso también misa de aguinaldo. Y también, como bien decía el padre Marlo, es la misa de estar en vela. Nos recuerda que los pastores estaban en vela cuidando sus rebaños cuando Jesús nació y fueron recompensados por el sacrificio de estar en vela con los rebaños. Y también que por eso se hace a las 5 de la mañana, ¿no? Sí. Ver toda la oscuridad y en la medida que íbamos avanzando en la misa, pues se iba viendo todo el amanecer. Sí. Y de verdad que como que uno siente que está como en la Nochebuena ya, ¿no? Y también que empezó hoy ya la novena de Navidad, ¿no? Que también la hicimos dentro de la misa. Es una novena de aguinaldos. Y es interesante la alegría que uno experimenta ahí. Sí. Pero es un gozo tan profundo. Yo estoy impresionado porque ninguna novena uno siente esa alegría como en esta novena de aguinaldo. De verdad que pero sí. todo el mundo sentía esa alegría. Ay, padre, qué rico, qué bonito. A pesar de que uno no está durmiendo, que todo indica que uno va a estar ahí triste, adolorido, porque, bueno, amargado porque no puedo dormir, pero es todo lo contrario, ¿no? Claro. Y muchos se acuestan a las 11 y se le paran a las 4 o 3:30 para estar en la misa de aguinaldo. Y también impresionó la cantidad de personas que fueron. Yo no sé cuántas personas habían ahí, pero... Así es, así es. O sea que todavía... Que una iglesia común de las que tenemos no habría cabido la gente. Exacto. Y también hay que recordar que esa misa de aguinaldo, y lo digo para aquel que no pueda ir, lo ofrezca como sacrificio, como penitencia, pararse temprano a seguir la misa por televisión a las 5 de la mañana. Porque la misa de aguinaldo tiene ese aspecto penitencial. Yo me privo del sueño, yo hago un sacrificio por mis pecados, para reparar mis pecados, por las ofensas en que he incurrido a lo largo de todo el año, ¿no? Son 3 aspectos que tiene la misa de aguinaldo dentro de la novena de Navidad. La penitencia de nuestros pecados, estar en vela, porque estamos en vela esperando al niño Dios, y la conexión con la misa de la Nochebuena, que eso nos está anunciando que vamos a celebrar la Nochebuena, no es el día, la Nochebuena de la Navidad. Parecería también bonito, pues ya en otra ocasión hablar también de eso de la penitencia, porque quizás muchos no entenderán
¿qué es la penitencia en sí? Pues hablar de las mortificaciones, de la penitencia, del sacrificio, porque justamente en este Adviento es propicio para eso, ¿no? Quizás por Lo que eso, pasa es en una sociedad de consumo en la que estamos, sobre todo en la capital, no así los campesinos, los indígenas, o quizás otras realidades, por ejemplo en Darién, eh, a muchos les cuesta la palabra penitencia, escucharla, pero la penitencia tiene un doble movimiento. Cuando se habla de penitencia se habla de arrepentimiento. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica bien claro. La penitencia tiene un doble movimiento, el movimiento interior que es la conversión, arrepentirme de mis pecados, pedir perdón a Dios, reconciliarme con mi prójimo. Por eso es tiempo penitencial, Adviento. Y el aspecto exterior, cuando yo me privo de algo que le cuesta, que le duele al cuerpo, mortificación. Privarme del sueño, privarme de comida, privarme de bebida, caminar en peregrinación hacia un santuario. El aspecto penitencial también de el diezmo o las ofrendas que yo doy a la iglesia, el donativo, eso es penitencia. Cuando pasa el cepillo, ojo y oído, cuando estoy en misa y pasa la canasta, el cepillo, yo tengo que pensar que la ofrenda que yo estoy dando no es que para ayudar a las obras de la iglesia. No, no. El primer sentido de eso es, por mis pecados, yo estoy dando lo que a mí me gusta. Y por eso la ofrenda tiene una dimensión penitencial. Si lo que estoy dando a mí no me cuesta y yo estoy dando porque me molestan los martinelli o los, como se le dice, las monedas y yo lo he hecho, eso no es limosna. claro, La verdadera limosna, en el sentido ese bíblico, que está vinculado a la caridad, quien se hace el favor primero es el donante. Me hago un favor a mí porque yo estoy apegado al dinero, porque yo necesito el dinero, porque a mí el dinero me hace falta. Entonces, el soltar mi corazón de algo que a mí me gusta y yo necesito, lo hago por penitencia, por mis pecados. De esa manera yo reparo el daño que yo he hecho a la iglesia, a mí, al prójimo, con el diezmo, con la ofrenda. Diezmo es el 10%, ahí no hay vuelta de hoja. Diezmo es el 10% de mis ingresos. Lo doy a la iglesia, lo doy a los pobres, lo doy a alguien necesitado, sobre todo en esta época de Navidad. o sea que la misma limosna le sirve a uno para salvarse, Es penitencia, por supuesto, prácticamente. por supuesto. La persona que más da, más repara sus pecados, Claro. por supuesto. Claro que sí. Sí, porque también Entonces, eso lo dice el catecismo, la cosa es que no se lee el catecismo. Dice, Sí, no las se lee. privaciones, los ayunos, las mortificaciones que uno haga y la limosna. Ahora, hay gente que prefiere agarrar un bus y irse a un santuario, a la atalaya, que de los $500,000 que tengo en el banco, sacar 100,000 y darle a los pobres. tampoco Pero hay. de esa manera haces más penitencia y sacrificio que agarrando un bus e irte a un santuario. Claro, porque se puede, si tiene, pues tiene la oportunidad de ayudar y de apoyar pues muchas necesidades. Pero eso, fíjate, eso en la iglesia no se enseña. Que una manera de expiar mis pecados y de reparar el daño que yo he hecho por los pecados que yo he cometido es con la limosna. Pero dando cuando me duele, como decía Madre Teresa, si lo que doy no me duele, no estoy haciendo penitencia porque me tiene que doler. Claro. Me tiene que doler, me tiene que incomodar lo que estoy dando. Porque si doy migajas, ya no tiene implicación penitencial. También tiene ese sentido de que uno va purificando, ¿no? Que, o sea, la penitencia es para ir reparando, como usted dice, todo el daño pues que uno ha ido haciendo a lo largo de los años, para que cuando llegue el momento de la muerte podamos ver el rostro de Dios, pues. Por supuesto. Entonces también. La persona dadivosa expía sus pecados, la persona tacaña va para el purgatorio. Eso no es doctrina mía, eso es doctrina de la Santa Madre Iglesia. La persona tacaña no se salva por el pecado de la avaricia, de acumular y acumular, y hay gente tacaña
Ah, que va a la iglesia todos los días y reza el rosario. Eres avaro y tu avaricia te lleva al purgatorio. Al mismo purgatorio. Porque hay gente, sí, hay gente que hace el menú de cómo yo voy a vivir mi fe. No es Jesús el que me enseña, soy yo. Yo voy a la iglesia, yo trabajo en la iglesia, yo me sacrifico, pero mi plata no me la toquen. Tacañería, egoísmo, Premium. premium, no premium, platinum, gold. Padre, también es como que uno se pone a meditar en el paraíso, pues, y también, por ejemplo, en esta Navidad ayuda mucho a meditar en el cielo, pues, en el paraíso. Mira, por supuesto, la pregunta que se me puede hacer, ¿una persona tacaña puede salvarse directamente cuando se muera? No. No, porque Jesús dijo que hay que pensar en el pobre, porque Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me fuiste a visitar, estuve desnudo y me vestiste. Los que comparten se salvan. Los que no comparten pueden tener una fe de trasladar montaña. No compartes, eres tacaño y te encierras en tu tacañería, no te salvas el día de la muerte, no te puedes salvar, es imposible. Por la avaricia, por no compartir. Es así. Mateo 25, lee Mateo 25, ahí está. Lee la carta de Santiago, capítulo 2. Lee cuando Jesús habla del rico Epulón, que estaba allí banqueteándose y se fue al infierno. Tenía fe porque era judío, tenía fe, estaba en el ambiente de oración, no compartió con el pobre, se condenó. Es imposible que una persona tacaña se pueda salvar. Es imposible, no hay manera. Y por eso dice Jesús que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Se está refiriendo al rico tacaño que no comparte, no hay manera. Ahora, no significa que por ser rico, sino por no compartir. Que es distinto, ¿no? Pues eso es lo que enseña Jesús. Y Jesús no es un fraude. Los políticos son un fraude. Muchos, no todos. Quizás la mayoría. Pero Jesús no es un fraude y lo que dijo se va a cumplir, porque Él lo dice. Pasarán cielo y tierra antes que deje de cumplirse una coma de la ley. Entonces, cuando pasa el cepillo y yo estoy aportando a mi iglesia o a los pobres, yo me estoy haciendo un bien yo. Yo me estoy haciendo un bien para reparar mis pecados. Estoy haciendo un acto penitenciar por los pecados que he cometido. Si yo me confieso, si yo rezo, pero no comparto, no me puedo salvar. Eso es catecismo y eso es doctrina de Jesús. Padre, y yo pienso... Oye, íbamos a hablar del niño de Belén y estamos hablando de la tacañería. Padre, yo pienso que también, antes, ya para concluir el tema de la penitencia, que mientras más se tiene, entonces más responsabilidad hay que dar. Que muchas veces Ese se piensa es el problema, por eso no ser rico. Pero la sociedad en la que estamos, la gente quiere ser rica. Mejor no ser rico, porque entre más bienes tengo, más tengo que compartir. Más responsabilidad. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Padre, lo que... Además, Jesús nunca predicó la riqueza. Jesús predicó la pobreza evangélica. Jesús nunca le dijo a nadie, hagan negocio, llénense de dinero, tengan cuentas en los bancos. Al contrario, todo aquel que deja bienes recibirá 100 veces más lo que deje en este mundo y al final la vida eterna. Uno tiene que vivir, uno puede tener dinero, uno puede trabajar y tener su profesión, uno puede tener una casa digna, porque tampoco Dios no quiere que haya pobreza en el mundo, porque si no, todo lo que he dicho se cae por tierra y no hay que compartir con nadie. Dios no quiere el egoísmo. Pero es una responsabilidad entre más dinero, entonces, y no sé la gente para qué quiere más dinero, para tener más compromiso delante de Dios. Mejor, hermano, vivan con lo necesario, tranquilo, de una manera digna, porque si no, el día que tú te mueras, allá te vas a encontrar. Y los que no están de acuerdo conmigo, tranquilo. Cuando estés del otro lado,
te vas a acordar de mis palabras. ¡Ey, padre, el padre Paco tenía razón! Pero ya no se puede hacer nada. Vaya, ya y caliéntese un rato. Padre, entonces vamos a hablar del niño Dios, pero entonces nos vamos a un cambio para entonces hablar del personaje Amén. principal. Amén. Continuamos con ustedes en las buenas nuevas para todos y queremos hablar del personaje principal de la Navidad, Padre, si nos puede Bueno, el personaje principal de la hablar. Navidad nos enseñó a compartir. Porque, ¿qué viene a hacer Jesús al mundo? A compartir su vida con nosotros. A darse. Dios no se quedó allá solo en la eternidad, en el cielo. Dios bajó del cielo a la tierra y puso su morada entre nosotros. Y eso es lo que vamos a hablar. El personaje principal de la Navidad que nos enseña a compartir. Jesús de Nazaret. El niño Dios. Pero yo quisiera hoy aclarar algo que el Santo Padre Francisco dijo el 12 de diciembre. Él dijo algo que se ha prestado a confusión y he leído cantidades de cosas en noticias. Que bueno, mi deber es aclarar, porque soy pastor, porque estoy en un canal de televisión de la Arquidiócesis de Panamá, estamos transmitiendo un mensaje y hay que aclarar las cosas. El Santo Padre dijo en la misa de Guadalupe, y ustedes la pueden seguir porque está colgada en internet, él dijo, porque no estaba escrito, lo dijo así con palabras espontáneas, la homilía, muy bonita por cierto, pero que se presta a confusión. Él dijo de manera espontánea, María fue una mestiza según el Nican Mopoúa. Nican Mopoúa es la tradición escrita de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego y a Juan Bernardino, tío de San Juan Diego. Hay una tradición oral y hay una tradición escrita. Hay otra tradición escrita, el Nican Mopectenma. Y luego hay relatos orales que se han escrito después de donde vivía Juan Diego. En esa tradición escrita del Nican Mopoúa se presenta a la Virgen con un rostro mestizo. Ahora, hay que aclarar hasta dónde la Virgen apareció morenita desde el principio o con los años fue tomando un color mestizo. Eso habría que comprobarlo. Porque la aparición se dio en 1531 y el Nican Mopoúa se escribió muchos años después. No tengo aquí el dato exacto, pero al menos fueron como 20 o 30 años después. Entonces, claro, es un ayate burdo, porque es una tela burda, porque está tomada las fibras del maguey popotule, que se hierve, que se machaca, que se ponen al sol y después se tejen los hilos. Y eso dura 20 años. Aquí hay un milagro permanente porque ese ayate tiene más de 400 años, porque fue en 1531 y no tiene ningún químico para preservar la tela. O sea, nadie puede poner en duda este milagro. Si alguien pone en duda este milagro es que no conoce los hechos y es un ignorante del hecho. Entonces, uno no puede juzgar algo si uno no lo conoce. Uno debe decir, hombre, yo no lo conozco, yo me abstengo. Pero si alguien dice esta aparición es falsa, es un ignorante del hecho. Porque solamente con saber de que esas fibras de maguey popotule no se han desintegrado, ya hay un milagro allí. Digamos que la Virgen no se le apareció a Juan Diego, pero es un milagro la tela. Además de que no se rompió el cristal cuando le pusieron una bomba debajo de la tela en 1921, un fanático. Y muchos otros datos, como están dentro de las pupilas de la Virgen, 12
pequeños personajes, que eso es imposible pintarlo con pincel. No existe ninguna técnica en el mundo hasta ahora que se puedan pintar seres humanos tan diminutos que solo puede leerse por una computadora electrónica. Que eran los que estaban allí en el momento. Tampoco ¿no? los pigmentos que tiene son de origen de mineral ni vegetal. Pero hay otras cosas allí en el Ayate Juan Diego. Ahora, el Nicán Mopoúa habla de que la Virgen se aparece y cuando uno ve el rostro de la Virgen no es blanca. María no es blanca. Entonces hay un mestizaje en el rostro de la Virgen. Entonces el Papa dice, María es una mestiza según el Nicán Mopoúa y María mestizó a Dios. Bueno, hasta ahí el mensaje está bien porque es un mensaje inculturado. Lo que viene después en la homilía del Papa es lo que se presta a confusión. Y él dijo, y no solo en Guadalupe, sino en Nazaret. María mestizó a Dios. Aclarar. La palabra mestizaje es una palabra utilizada por los colonos españoles. Cuando la raza blanca española se mezcla con la etnia indígena. No habían españoles en Nazaret, ni habían indios en Nazaret. Entonces, esa palabra no se aplica, pero se puede utilizar entre comillas para decir que María dio la vida a Dios. Pero viene aquí la confusión, mestizaje. Si estamos hablando de que hay una mezcla de razas, estamos diciendo que María no es judía pura y que el niño que ella tiene no es un judío puro. Y aquí sí nos metemos en un gran problema. ¿Y eso saben de dónde viene? De una mala interpretación, no digo del Santo Padre, de muchos teólogos, que el teólogo no lo sabe todo. Puede saber algunas cosas que ha estudiado y yo no las pongo en duda. Para tener un doctorado en teología bíblica en Roma se necesitan estudiar solo 20 capítulos de la Biblia, no toda la Biblia. Entonces no existe un doctor de toda la Biblia, existe un doctor de 20 capítulos de la Biblia. La gente no lo sabe, pero yo lo digo ahora y lo explico. Eso para que vean que no existe un teólogo que sabe toda la Biblia, no existe, solo Dios. Entonces, también un teólogo puede cometer un error. Y uno de los errores que cometen muchos teólogos es decir que Jesús estaba enrasado con los paganos, y lo dijo el Papa una vez en una homilía, porque en la genealogía que nos presenta Mateo hay 4 mujeres paganas. Y es verdad. Es verdad. Lean la genealogía de Mateo y van a aparecer 4 mujeres paganas que se mezclaron con los judíos. No las menciono todas en este momento, porque como ahí está Tamar, cuando... Sí, son muchas. No son muchas, son solo 4 porque presentan siempre a los hombres, pero luego en la genealogía presentan 4 mujeres. Pero ojo y oído. La Biblia no nos está presentando por ningún lado la genealogía de María, sino la de San José. Y San José es descendiente directo del rey David. Eso es lo que nos dice Mateo y lo que nos dice Lucas. Búsquenlo en la Biblia, ahí está clarito. ¿Por qué la genealogía de José? Porque el que le da los derechos de herencia y lo que le da la identidad en la cultura en la que Jesús nace es el padre. En este caso, padre adoptivo. Eso es la cultura, esa es la mentalidad de la época. Por eso se tiene que presentar la genealogía de José y no de María. Y la genealogía de José la presenta San Lucas como San Mateo. Pero según la profecía de Natán, y es lo que quiero que me pongan ahora en pantalla, y voy a hablar de la profecía de Natán, que es un texto aquí clásico del mesianismo, porque es el eslabón que viene de la época patriarcal a todos los profetas de Israel, 4 profetas mayores, 12 profetas menores y muchísimos centenares de profetas cortesanos al servicio del rey. Todo eso es profetismo. Esta es una profecía clave, 1000
años antes de Cristo. Y todos los demás profetas que van a venir se basan en esta profecía de Natán. Yo quisiera invitarle a todos ustedes que me están escuchando a que busquen su Biblia y lean segundo libro de Samuel, capítulo 7. Que lean todo el capítulo 7, sobre todo el versículo, del versículo 1 al versículo 17. Y quiero hacer énfasis en el verso 13 y el verso 14. Dice, él, está hablando de el Mesías, de un descendiente directo del rey David, después de Salomón, porque esta profecía recae en la primera parte sobre Salomón, pero está hablando aquí de un Mesías rey con características universales y con un Mesías elegido que va a gobernar según el corazón de Yahvé. Dice, él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si hace mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Eso es el verso 14. Ahora, volviendo acá, yo quiero leerlo desde el verso 12. Dice el verso 12, esto es lo que le dice el profeta Natán al rey David. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, es decir, la forma de la sepultura se dice en hebreo, te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Salomón. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Es lo que el ángel Gabriel le dice a la Virgen. El ángel Gabriel tiene la profecía de Natán en la mente y la Virgen la había escuchado muchas veces en la sinagoga. Dice, yo seré para él padre y él será para mí mi hijo. Si hace mal, lo castigaré y con golpes de hombre, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reinado permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Esta es la base porque los judíos están esperando hasta hoy su Mesías. Miren, si hay un texto en la Biblia importante y que va a originar todo el profetismo en Israel, es este. Todo cristiano católico y no católico, todo cristiano debe tener este texto como uno de los más importantes de toda la Biblia. Segunda de Samuel 7, 13, 16. La profecía de Natán a David cuando le habla de un Mesías con características distintas, cuyo reino será eterno. Es lo que le dice el ángel Gabriel cuando se le aparece a la Virgen. Ahora, ¿saben? Si nosotros decimos que Jesús es un mestizo, y si decimos que María es una mestiza, en Israel estamos diciendo que esta profecía es falsa. Y estamos diciendo que los profetas, como el profeta Miqueas, capítulo 5, 1, 10, el profeta Isaías, que habla de que el espíritu de él reposará, Isaías 7, una virgen dará a luz, un hijo le pondrá por... Todas esas profecías davídicas se caen, porque no es descendiente de David directo. María es raza pura. Si en la genealogía de José hubo algunos paganos, y aún así la Biblia está demostrando que José es un descendiente directo del rey David, es raza pura, aunque se haya mezclado con alguna por allí, no obstante, de raza mediterránea, raza de Palestina, con María no nos podemos meter, hermanos. Y ahora voy a tomar un texto que quisiera que ustedes también busquen en su Biblia, porque si decimos que Jesús es un mestizo y que María es una mestiza, estamos diciendo que Jesús no es puro, no es raza pura judía y su sangre está mezclada con un montón de gente y se rompe la genealogía. Romanos 1,
yo entiendo que el Santo Padre lo que quiso decir, que este es el problema a veces cuando no se escriben las cosas, que el mensaje de Guadalupe es un mensaje inculturado que incluye todas las razas y que, perfecto, muy bonito. Pero en Israel hay otra cosa, ahí no hay mestizaje. Miren lo que dice Romanos 1.3. Romanos 1.3. Repito, y es para que tengan tiempo de anotarlo y buscarlo en su Biblia. Romanos 1.3. Y lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en la Sagrada Escritura, acerca, Pablo es un judío, de la escuela de Gamaliel, fariseo, o sea, no es cualquiera. Yo no he encontrado en todos los escritores de la Biblia un hombre más erudito que San Pablo, que quitarse el sombrero ante San Pablo. Y dice, acerca de su hijo, hijo de Dios, nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Ahí está, Padre. ¿Está? Jesús es descendiente directo del rey David por María, no por San José. No repitamos eso más, porque San José no la tocó, dice el mismo San Mateo y dice San Lucas. José no tocó a María. Y si un sacerdote dice, pero que si lo hubiera tocado, ¿qué importa? No, que importa nada. Está adulterando la palabra de Dios y está diciendo que Dios no hizo el milagro de los milagros al gestar o al concebir a Jesús en el vientre purísimo de María. Además, cuando la Virgen se aparece a Juan Diego, le dijo, yo soy la siempre virgen, es una concepción virginal porque estaba profetizada. Eso es bíblico. El problema es que no estudian miaurología. Es bíblico, porque la Virgen queda encinta siendo virgen, profetizó Isaías 7:14. Y lo dice Mateo también, y lo dice San Lucas, y lo dice el prólogo de San Juan, que también lo vamos a ver. María queda encinta estando virgen. Pero Jesús es descendiente directo del rey David porque María es descendiente del rey David. Ahora, ¿por qué es descendiente del rey David? Porque Joaquín y Ana son descendientes del rey David. Además son descendientes de Aarón, de una tribu sacerdotal. Eso lo vamos a ver después, porque cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, heredará el trono de David, su padre. Y Isabel era de la tribu sacerdotal con Zacarías. Entonces María es descendiente de Aarón y descendiente de David. Tribu sacerdotal, tribu davídica. No era cualquiera mujer. Sí, que todos los datos. Entonces, la sangre de María es una sangre real, que es la sangre que recibe Jesús sin la mancha del pecado original. Es un dogma de fe. Entonces, si un dogma de fe, la sangre de María es sangre sin pecado, es la sangre que recibe Jesús, es la carne que recibe Jesús. Jesús es puro por descendencia davídica y es puro por venir de un vientre inmaculado. Eso es lo que estamos celebrando. ¿En el que vas a poner un Santo Claus? Preferir Santo Claus a preferir el niño Jesús. ¿Qué? Eso no puede ser. Santo Claus no existió. Toma Coca-Cola. Es la propaganda que sale. Jesús no tomó Coca-Cola. Jesús tomó del pecho santo de la Santísima Virgen María. Entonces, durante este tiempo tenemos que tener bien claro que el personaje central de este tiempo es Jesús de Nazaret. Yo fui al Ribemida, compraron unas cositas para el desayuno que tenemos allí después de la misa de Aguinaldo. Y qué bonito cuando uno va a salir de Ribemida, uno ve ahí en una chocita, así, sin más nada,
el niño Jesús grande. Y todo el que llega ahí debe besar a ese niño. No Santa, porque Santa no existió. Sí. El que sí existió es Jesús, que nos va a salvar a nosotros y dio su vida por nosotros. Y vino al mundo a salvarnos del pecado. Sí, que el Río Smith evangelizando. Por favor, María no fue una mestiza en Israel. María es vientre puro judío. Y decir esto es un problema, hermanos, porque ustedes saben que el judío no reconoce raza pura. Eso es la mentalidad judía. No reconocen a un judío raza pura que no venga de un vientre judío. Esa es la mentalidad de ellos. Tú eres raza pura judía si naces de un vientre judío. Si tienes un papá judío, pero el vientre no es judío, ya no eres raza pura. Ya no eres judío. Ahora, imagínense, y eso es una mentalidad de los tiempos bíblicos. Claro. Entonces, María no mestizó a Dios en Nazaret, no mestizó a Dios en Belén, porque es raza pura judía, porque viene de la descendencia de David, según la profecía de Natal 7:14, de la cual hablan todos los profetas que estaban esperando el Mesías, un descendiente directo del rey David, de raza pura. Ahora, si alguno dice, pero ¿qué tiene que ver la raza judía con la raza del panameño, de la raza china? Todos somos iguales, no existe una raza superior a otra. Estoy hablando de una mentalidad bíblica, que Dios se adapta a una cultura que viene de la época de los patriarcas. Ese es el punto, es por el mensaje bíblico. No es para considerar una raza superior a la otra, como Hitler, sino yo estaría ya en el pensamiento de Hitler pensando que hay una raza superior. Todas las razas son iguales, todos somos hijos de Dios, por caridad. Es por la referencia a la profecía davídica, es por eso. Porque ellos vivían en una monarquía y Jesús es un rey, ¿o no? Claro que sí. Por su sangre de María, por eso es rey. El que nace es un rey y es un sacerdote. Después veremos eso del sacerdote. Sí, también. lo veremos más adelante y seguir hablando de esto Amén. las próximas buenas nuevas para todos, Padre. Amén. No se despeguen de las buenas nuevas para todos.